¿Sabían que este puente, que era el Chirajara, que colapsó hace unos años ya, lo hizo por una de las razones más tontas que ustedes se pudieran imaginar? Uno hubiera creído que falló por la resistencia del concreto o porque le hizo falta acero de refuerzo. Bueno, y sí, pero no. Uno también hubiera pensado, y fue una de las primeras hipótesis, que había fallado por la cimentación, en fin, por razones muy técnicas. Quédense hasta el final porque acá les voy a contar por qué fue exactamente. Y es que hasta el momento no se ha explicado la razón oficial por la cual el puente falló. Pero antes de iniciar, déjenme un like, suscríbanse, visítenos en la página web en donde encontrarán los mejores cursos en ingeniería estructural. También dejen aquí abajo su comentario si ustedes de pronto creen o bueno, la razón por la que piensen que se cayó o falló esta estructura. Si creen que es corrupción, coméntenlo tranquilamente, que igual es una de las razones más comunes en este tipo de obras de infraestructura. Ahora sí, vayamos a ver. Este era el puente Chirajara. Procuraré no darles tantos detalles técnicos porque incluso a mí me costó la lectura para poder hacer este video. Pero eso sí, tengan en cuenta que está basado 100% en el reporte oficial que dieron los miembros del Comité de Concreto Americano, ACI. Veamos cuáles eran las dimensiones generales. Este puente se proyectaba atirantado, con dos torres principales en concreto que tenían forma de diamante, que es una forma muy común en este tipo de puentes, y dos estribos que conectan con la vía principal. La longitud total era de 446.3 metros, 80 metros de los estribos a la torre y entre ellas 286.3. El puente estaba conformado por columnas laterales de 6 metros de largo y 1.6 metros de ancho, con el lado largo paralelo al tablero. Ahí surgía un mástil de concreto de 38 metros de altura. En teoría dice que es hueco, pero en realidad yo no vi el hueco por ningún lado. Tenía la misma longitud de 6 metros y un ancho total de 4.6 metros, de donde se apuntalaban los tirantes que sostenían la plataforma en acero y concreto. Esta tenía 13 metros de ancho, dos vigas en acero longitudinales de 1.5 metros de altura, vigas en el sentido transversal de 85 centímetros, y ellas soportaban la losa de concreto. Los tirantes apuntalaban la losa cada 9.25 metros. La parte inferior de la torre incluía un muro de 50 centímetros de espesor macizo. Era completo, de lado a lado, actuando como un alma, como lo llama el documento, entre las dos columnas. La losa sobre esa alma era un elemento de 60 centímetros de espesor. Les estoy hablando ya de la losa que se encontraba entre el diamante, entre las columnas en forma de diamante, de 6 metros de largo, es decir, lo mismo que las columnas y el mástil, y actuaba como tirante entre las columnas en el punto central donde se encontraban más separadas. Es decir, era el elemento encargado de que las columnas no se fueran a separar. Me atrevería a decir que era la pieza central del funcionamiento del puente. El concreto estaba especificado en una resistencia de 5.000 libras por pulgada cuadrada o 35 megapascales. Una resistencia sí alta, pero nada así súper especial. El acero de refuerzo lo mismo, resistencias de 420 megapascales y algunos elementos en 540. De nuevo, nada del otro mundo. Para edificios usamos 420. Lo que sí ya es un poco diferente de la construcción típica son las cantidades de acero de refuerzo que se colocan a este tipo de estructuras. Acá en el modelo 3D les puse los aceros principales, porque lógicamente hay muchos más, pero si los pongo ya después no se mueve bien el archivo. Les puedo decir que estos elementos, columnas verticales, contaban con 146 barras de refuerzo número 10, es decir, acero de 1 1/4 de pulgada. Que ese diámetro sí no es tan común en edificios. Si bien creería uno que eso es una barbaridad de refuerzo, esto completaba apenas el 1.2% de la cuantía, es decir, el 1.2% de esa área total del elemento, cuando lo normal está entre el 1 y el 4% del área de la sección transversal de una columna. Así que de hecho estaba bajito el refuerzo, pero no estaba mal. Como les digo, había más acero involucrado, como en el mástil por ejemplo, unas varillas de 3/4 de pulgada y demás que no son relevantes para el desarrollo del video. Los estribos de las columnas eran de 3/4 de pulgada o número 6, espaciados a 20 centímetros. Ese era el principal, porque lógicamente teníamos ganchos adicionales número 3 y número 4, ramas con separación de 40 a 50 centímetros.
Veamos el acero de refuerzo de la losa, que era el tirante principal entre las dos columnas. Aquí teníamos un par de parrillas en acero de media pulgada arriba y abajo. Acero que no ingresaba en las columnas, ojo, ténganlo en cuenta, por lo que entre el tablero y la columna se generaba ahí una junta fría. ¿Qué quiere decir esa junta fría? Que esos concretos no se iban a mantener juntos, es decir, se iba a generar una grieta por ahí, porque no había acero de refuerzo que pasara o que los comunicara. Lo que quiere decir que no se transmitía una tensión y dejaba solo al otro acero, que sí era más importante, y eran estos tirantes que vemos en color verde, y espero no cometer imprecisiones acá. Estos eran 12 tendones postensados monotorón no adheridos de 15 milímetros de diámetro o 0.6 pulgadas. Bueno, para que se hagan una idea, 5/8 de pulgada. Y ténganlo muy presente, un solo torón o monotorón. Construcción. Este puente se construyó iniciando con las torres y los estribos, que son los elementos en los extremos que sirven también de contrapeso. Bueno, en realidad ahí tenían una masa en concreto adicional. Y también nos sirven de transición con la vía. Desde ahí se iba construyendo el tablero hasta la torre adyacente, aparentemente apuntalado. Luego se construía el segmento del tablero en voladizo que iba desde la torre hacia el centro. Los segmentos iban sostenidos por los tirantes del puente. Esos segmentos en voladizo se iban equilibrando con un segmento del lado opuesto en la torre que los soportaba. Pero como no era la misma cantidad a lado y lado, sencillamente entonces los que faltaban se equilibraban con el peso del estribo. Y entonces, ¿cómo fue el colapso? La torre que cayó fue la torre oeste o la west. A la otra, que era la este, le faltó igual nada para también colapsar. No crean que no. En la de la falla sí se alcanzaron a instalar 13 pares de tirantes hacia la mitad del vano, con su respectiva sección de tablero, 14 para ser exactos, alcanzando una longitud total de voladizo de 129.5 metros. Importante resaltar que se presentaron agrietamientos a todo lo largo de esa losa de concreto. En la otra torre se instalaron 12 pares de tirantes y se iba a fundir el segmento número 13, o sea, iba un poquito retrasada. A partir del video grabado por una cámara de seguridad cercana se pudo observar que la causa del fallo fue la separación de las columnas en el punto de mayor distanciamiento, es decir, aquí, en el quiebre, donde se encontraba la losa que apuntalaba entre las dos columnas, lo que indica una falla por tracción de este elemento. Ya con ese fallo, los demás elementos casi que verticalmente van a caer. Eso sí, cabe aclarar que no habían cargas vivas significativas, también el tablero no contaba aún con la capa de rodadura, tampoco hubo sismos ni vientos fuertes, no hubo deterioros en la cimentación de las torres, nada. Los escombros. Se evaluaron, como era de esperarse, los escombros de la torre que colapsó. Y lógicamente se hizo por medio de telescopios, drones, cámaras de largo alcance, porque ellos no se iban a arriesgar a bajar teniendo en cuenta que la otra torre aún seguía en pie y estaba a punto de caer. Ahí se encontró que la falla implicó la separación de las columnas, no solo la sección de losa de concreto que servía de tirante, sino también del alma entre ellas. Se encontró en el análisis de los restos que las barras de diámetro de media pulgada se habían fracturado en la unión con la columna. El alma también se había agrietado, pero no fue un tema determinante. Eso sí, indica el informe que no se encontraron fallas en los anclajes de los tirantes principales del tablero. Con respecto a la torre que quedó en pie, se logró evidenciar una fisura importante saliendo desde la junta fría que ya habíamos mencionado en la unión de la losa con la columna. La medio bobadita de grieta tenía una longitud de 9 metros aproximadamente y se extendía por el alma desde el tablero hacia la cimentación, lo que quiere decir que esa torre también estaba a nada de fallar. Y le quedan a uno dudas acerca de la supervisión de la obra o la interventoría, porque una grieta de este tamaño de 8 o 9 metros no se abre de la noche a la mañana. Análisis. La falla, como ya sabemos, estaba relacionada con demandas de gravedad, el peso propio en pocas palabras. Así que, como era de esperarse, se hizo el estimado de cargas a las que estaba sometida cada torre, en especial la que se cayó, y les voy a hacer un resumen muy rápido. Se estimaba que solo el tablero de 129 metros de volado pesaba 1.100 toneladas. Luego, la componente vertical de los tirantes del lado opuesto del voladizo también habría aportado al peso de la torre, porque ahí se tenía que equilibrar el sistema.
En ese lado teníamos que el tablero pesaba 560 toneladas. Luego el bloque de transición de contrapeso que estaba junto con el estribo pesaba otras 222 toneladas. Ese era el que nos servía para equilibrar el sistema, de las cuales la mitad de esas 222 se apoyaban en el tablero. El tensado de los cables, que también era importante, se estimó. Ya que no había registro, se estableció en un valor de 360 toneladas, de nuevo para equilibrar el sistema. Eso deja un total de peso que bajaba por el mástil de la sumatoria de todos esos pesos, para un total de 2.131 toneladas. Si sumamos el peso propio del mástil de 1.200 toneladas más el de las columnas en la parte superior de ese mástil de 800 toneladas, eso nos daba un gran total de 4.131 toneladas. La idea, según dice en el documento, era idealizar la torre como un arco simple o una cercha de dos elementos, por lo que la fuerza en cada una de las columnas superiores será de 413 toneladas. El documento lo aproxima al 1.000.000 de libras fuerza, es decir, 450 toneladas. Esa es la fuerza que debía ser resistida por la losa de la torre principal que hacía las veces de tirante entre las columnas. Una fuerza que, según los expertos, y para garantizar capacidad a largo plazo y evitar el agrietamiento del concreto, debería tener un nivel de diseño y un nivel de dibujo también muy cuidadoso. Lo que quieren decir con esa frase es que básicamente esos planos no se encontraban del todo bien. Ahora, si se realizaba este análisis como cercha, es decir, no contando con el aporte del alma, ignorándola, que fue en últimas lo que pasó porque la junta fría se extendió y el acero horizontal del alma no se diseñó para mantener unidas las columnas, o sea, todo eso se abrió y se soltaron. Eso duplicaba la fuerza de 450 toneladas y es lógico porque un par de aceros de media pulgada para unir ese tremendo muro con las columnas adyacentes, eso era una tarea complicada. Así que en ese caso se llegaban a 900 toneladas prácticamente, en donde solo se contaba ahí con un acero continuo horizontal. Ya que no adivinen cuál era. Sí, los 12 tendones monotorón no adheridos de 15 milímetros. Grábenselo bien, monotorón. Les decía, ténganlo en cuenta, monotorón. Un solo cable prácticamente. Bueno, multiplicado por 12. Y la resistencia de esos 12 tendoncitos se estimó en un máximo de 310 toneladas. Y recuerden que contando con el alma, esos 12 tendoncitos de la losa principal deberían resistir 450 toneladas. Pero cuando el refuerzo horizontal del alma dejó de ayudar, esos 12 tendones tenían que soportar 900 toneladas, cuando su máximo eran 310. Ahí no había nada que hacer. Con esa fuerza y colocando factores de seguridad que aún nos faltan, indicaba que se necesitaban 78 cordones en ese sentido. ¿Pero qué pasó? Ahora se encontró que en el sentido transversal de la torre, es decir, a lo largo, se encontraban 14 tendones y cada uno de ellos tenía 8 cordones u 8 torones. Eso deja un total de 112 cordones, o bueno, 112 cables para que me entiendan mejor, cuando en ese sentido la tensión era casi nula. Lo que quiere decir una sola cosa, amigos, y es que en esos planos había un gravísimo error de dibujo que conllevó a la falla de la estructura, la cual se hubiera podido evitar si tan solo se hubieran girado 90 grados estos tendones que les he descrito. Seguramente el ingeniero estructural así lo diseñó, lo habrá hecho bien, pero en el momento de dibujar fue en donde se incurrió en el error. Y créanme, amigos, estos planos de las estructuras como los puentes y infraestructura en general se prestan para todo tipo de errores porque no son nada fáciles de comprender. Y esto no lo digo yo, lo dice literalmente el documento oficial, en donde en la parte longitudinal, donde no se necesitaba, había 9 veces más refuerzo. Entonces, al ser insuficiente, forzó al alma de concreto entre las columnas a trabajar a tensión, y pues evidentemente con aceritos de media no estaba preparada para eso. Aparte, la junta fría que se formó ayudó a concentrar las tensiones y aumentó la fragilidad del sistema. En conclusión, la falla fue por los planos de construcción, que se hubiera podido evitar si se hubiera hecho una doble revisión. Entonces, si ustedes están haciendo un proyecto personal de construcción, por pequeño que sea, no olviden realizar la revisión de todos sus planos y de todo el diseño. No confíen únicamente en lo que les entrega el ingeniero.
Amigos, no olviden dejarme un like, comenten lo que de pronto me haya quedado pendiente por decir. El documento oficial lo encuentran ampliamente en la web. Allí van a encontrar también la razón por la cual no cayó la segunda torre, que después tuvo que ser implosionada igual. Visiten la página web teiconstrucción.com para que se pongan en contacto conmigo y pueda resolver todas sus dudas. Hasta acá este video, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo.